Chichen Itza es una ciudad de ruinas mayas en la península de Yucatán, México. Este es un sitio muy popular y es el segundo sitio arqueológico más visitado en México. También es una de las 7 maravillas del mundo. Para mí es muy interesante que Chichen Itza es un lugar con mucha historia y es un lugar bien por la enseñanza. La ciudad de Chichen Itza fue establecida en el periodo clásico. Las ruinas de Chichen Itza cubren un área de 6,5 kilómetros cuadrados. Es importante que los construidos y diseños de los monumentos en la civilización muestren la visión maya y tolteca del mundo y universo. También es interesante que las muestren una fusión de las técnicas de construcción mayas y nuevos elementos sobre el centro de México porque es una indicación a la cultura. Hay muchos monumentos muy sagrados en la ciudad como el juego de pelota, una pirámide se llama el castillo, el observatorio se llama el caracol y el templo de los guerreros. Estos monumentos han existido por más de 1,000 años. Una leyenda sobre Chichen Itza es que los habitantes abandonen la ciudad a causa de una guerra. La guerra fue una resulta de una relación entre una princesa Saknite y Canek, el rey de Chichen Itza. Saknite estaba destinado a casarse con Ulil, el príncipe de Uxmal. Canek le dijo que tenía que luchar por ella, porque ellos son enamorados. Así que él le robaron Saknite del altar en su boda. Ulil estaba enojado y él comenzó una guerra. Los habitantes de Chichen Itza tenían miedo y salieron de la ciudad. Chichen Itza es una ciudad muy misteriosa. En la década de 1400, los mayas empiezan a abandonar Chichen Itza y fueron a la selva y nadie sabe la razón. Después de su abandono, la ciudad comienza a deteriorarse. En mi opinión, es muy sospechoso que ellos salgan en un poco tiempo. También es extraño que ellos abandonen sus obras de arte y monumentos en la ciudad, pero no es mucha evidencia para explicar sus acciones. Es inexplicable. Las pirámides egipcias son estructuras de tumbas sagradas en Egipto, construido durante el reinado de Khops alrededor de 2530 AC. Los más grandes torres piramidales, cerca de 500 pies de altura y cubre 13 acres. Hayan dicho que las momias viven las pirámides. Estas momias se dice que son la imagen que fue enterrado allí antes. Pero la función de estas pirámides es para cubrir la muerte. El origen de eso es la creencia en los dioses y la vida después. La teoría era que los esclavos habían construido las pirámides, pero ahora la teoría es que los trabajadores calificados construyeron las pirámides. Creo que fue construida por trabajadores cualificados debido a su diseño geométrico.
Richard Caslow cree que la solución más comúnmente llevada a cabo para mover estos grandes bloques es deslizar patines debajo de los bloques de manera que muchos hombres se tiren del deslizamiento por el suelo y las rampas construidas alrededor de la pirámide hasta el nivel requerido. Algunas similitudes de las pirámides egipcias y Chichén Itzá es que son tanto una parte de las antiguas civilizaciones. También son sitios muy transitados por los turistas. Una diferencia, sin embargo, es que las pirámides egipcias se han analizado y arqueólogos han llegado con teorías sobre cómo se construyeron las pirámides.